Y si todo el esfuerzo que le has puesto a los métodos, técnicas y rituales nunca fue la verdadera causa del cambio. Y si todo este tiempo el verdadero poder no estaba en la práctica en sí, sino en el estado invisible del ser desde el que la abordabas. Ya has intentado hacer scripts, ya repetiste afirmaciones, te has quedado callado, esperando ver una señal, y tal vez hasta has sentido esa emoción de esperanza, esa chispa momentánea, solo para verla desvanecerse en las mismas dudas y frustraciones que parecen volver una y otra vez. No es porque lo estés haciendo mal, es porque te han enseñado a buscar en la dirección equivocada. Neville Goddard enseñaba con una claridad que corta todo el ruido. Cada técnica, cada supuesto método, apunta a una verdad inquebrantable: vivir en el final, no visualizar sin parar. No ando buscando señales. No voy a comprar más herramientas, pero habitar ahora mismo la versión de ti que ya tiene, ya es. Ya vive la realidad que buscas. Él lo llamó suposición, pero la verdad es que es más profundo que una palabra. Es la elección silenciosa que haces en la privacidad de tu imaginación. La decisión de respirar, sentir, pensar, como si el deseo ya estuviera completo. Pero aquí es donde sale a la luz el dolor escondido. Un montón de gente va de un método a otro sin parar, no porque les falte disciplina, sino porque llevan dentro una ansiedad sutil y espiritualizada, el miedo a que ningún método funcione de verdad. Persiguen, no por fe, sino por duda. Añaden capa tras capa, cuando el secreto siempre ha sido la resta. Esta inquietud, este miedo escondido, es lo que mantiene la puerta cerrada, incluso cuando la llave la has tenido en la mano todo el tiempo. Neville dijo: cambia la forma en que te ves a ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Esa afirmación no es una metáfora, es una descripción literal de cómo funciona la creación. Cuando cambias quién eres en tu imaginación, la realidad no tiene otra opción que reflejarlo, y hoy en día, hasta la ciencia confirma lo que los místicos siempre han sabido. El doctor Joe Dispenza y la neurociencia moderna nos muestran que cuando sientes e imaginas un estado futuro como real, el cerebro no distingue entre lo que ves y lo que imaginas. Guarda la nueva visión como un recuerdo. Conecta nuevas vías neuronales. Prepara al cuerpo para vivir una realidad que, para los sentidos físicos, aún no ha aparecido, pero para el mundo interior ya está completa. Esto significa que tu anhelo, tu deseo, tu supuesto esfuerzo, nunca se trató de alcanzar algo fuera de ti. Siempre se ha tratado de identidad, sobre el estado en el que estás dispuesto a habitar en silencio, sobre si te atreves a dejar de preguntarte si va a funcionar y empezar a vivirlo como si ya lo hubiera hecho. El mundo no se dobla porque lo fuerces, sino porque has elegido vivir en una idea diferente de ti mismo, sin hacer mucho ruido. Así que hoy vamos a descubrir por qué un método de manifestación supera a todos los demás, no porque sea una técnica mejor, sino porque es la esencia detrás de todos ellos. Vamos a explorar cómo vivir en el final, no como una visualización fugaz, sino como una encarnación diaria, hasta que se convierta en la base natural de tu ser. Y mientras escuchas, deja que estas palabras no sean solo información. Déjalos entrar, como un recuerdo que estás recuperando, porque ya sabes esta verdad. Siempre ha estado escrito dentro de ti, y ahora vuelve a subir, esperando que la aceptes. Hay un agotamiento silencioso que viene de estar buscando constantemente la siguiente herramienta, la siguiente afirmación, el siguiente ritual que promete desbloquear lo que se siente tan cerca pero inalcanzable. Quizás lo hayas sentido, ese ciclo de empezar una práctica con mucho entusiasmo, luego abandonarla cuando los resultados no aparecen lo suficientemente rápido y volver a empezar con algo nuevo. A simple vista, parece disciplina. Debajo muchas veces es inquietud. Esta es la fatiga de andar persiguiendo métodos cuando el simple hecho de buscar te mantiene atrapado en la identidad de alguien que todavía no ha encontrado. Neville Goddard era súper claro en este punto sin andarse con rodeos. Él dijo: cambia la forma en que te ves a ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Fíjate que no dijo: cambia tu método. No dijo: encuentra la técnica correcta.
Habló de la concepción, de la identidad, porque la manifestación nunca se trata de la herramienta que usas, sino del estado en el que estás viviendo. Puedes repetir afirmaciones por horas, pero si vienen del yo, que todavía se identifica como carente, solo suenan como ruido. Puedes escribir un montón de guiones, pero si el escritor que está detrás de las palabras todavía duda, el papel no tiene ningún poder. El dolor oculto aquí es sutil. Mucha gente cree que está progresando porque hace más cosas, pero la verdad es que están desperdigando su energía en un montón de prácticas sin aferrarse a una sola convicción. Son como alguien que riega muchas semillas superficialmente, sin dejar que ninguna eche raíces. Y así se quedan en el ciclo de esperar, de tener esperanza, de perseguir. Pero el método en sí nunca fue el problema. Solo se suponía que fuera una puerta de entrada a un estado de conciencia. Aquí es donde el giro se vuelve liberador. El mejor método no está para nada fuera de ti. Es tu estado de conciencia, la postura invisible de tu mundo interior, la forma en que te comportas en tu imaginación, en silencio, cuando nadie te está viendo. Ese es el método de verdad. Cuando cambias quién eres en lo invisible, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarlo. Por eso, perseguir herramientas se vuelve una trampa. Te impide reconocer que el poder que buscas en la técnica siempre ha estado escondido en tu identidad. Imagina por un momento un espejo. No importa cuántas veces limpies la superficie, cambies el marco o ajustes la luz alrededor, el reflejo no se moverá hasta que la persona que está frente a él lo haga. Los métodos son como pulir el espejo. El estado de conciencia es la persona que está ahí parada. Y hasta que esa cifra cambie, el reflejo sigue siendo el mismo. Este es el error fatal de perseguir métodos, tratar de pulir sin parar, en lugar de entrar en la imagen que tanto anhelas ver. Y así, el camino empieza no por coleccionar más prácticas, sino por volver a la pregunta simple y radical: ¿quién estoy siendo ahora mismo? Porque el método no es algo que agarras y sueltas, es la identidad misma que encarnas. Es la elección silenciosa detrás de cada pensamiento, cada respiración, cada suposición que permites que te guíe. Aquí es donde el turno se pone bueno. Aquí es donde empieza la creación. En el corazón de cada enseñanza, cada escritura de manifestación, hay un núcleo inquebrantable, el llamado a vivir en el final. No esperarlo, no esperes que llegue, pero habitarlo ahora, como si el deseo ya se hubiera cumplido. Esto no es solo pensar positivo, no es soñar despierto. Es la decisión consciente de ocupar, con todos tus sentidos, el estado de ya haberte convertido en lo que anhelas ser. Neville Goddard lo describió con una sencillez inigualable. La verdadera manifestación ocurre cuando habitas mentalmente el deseo cumplido. Pero aquí está el dolor oculto. La mayoría de la gente nunca llega a pisar realmente el final. Lo desean, hablan de eso, lo visualizan por un momento, pero rápido vuelven a la identidad familiar de la carencia. Tratan el final como algo lejano, mientras siguen siendo el yo que espera, y mientras tú seas el que espera, la promesa de llegar se queda justo fuera de tu alcance. Vivir en el final es cambiar tu residencia interior, es dejar de ensayar el proceso y empezar a ensayar la finalización. Cuando te imaginas caminando desde el lugar de la plenitud, algo cambia no solo en tu mente, sino también en tu cuerpo. Los hombros se relajan, la respiración se hace más profunda. El sistema nervioso empieza a descansar, como si la lucha ya se hubiera disuelto. Vivir en el final no genera desesperación, lo disuelve. Te planta en una certeza tranquila que ya no necesita pruebas, porque la prueba ya la aceptaste por dentro. Por eso Neville insistía en que te atrevieras a asumir el sentimiento de que tu deseo ya se cumplió, incluso cuando el mundo exterior te lo niega. Porque la suposición no es fingir, es crear. Lo invisible precede a lo visible. Y vivir al final es entregarte por completo a eso que no ves, sin regatear, sin condiciones, sin esperar una señal para hacerlo real. Lo aceptas porque tú eres eso. Imagina a alguien que anhela el amor. Si siguen sintiéndose no amados, por más afirmaciones que les digamos, no van a tocar el fondo de su ser. Pero en el momento en que se relajan en su imaginación, como alguien que ya es querido,
ya elegido, toda la textura de su energía cambia. Empiezan a moverse, a hablar y a irradiar desde que terminan. Y el mundo, que no es más que un espejo, no tiene otra opción que reflejar lo que se ha establecido internamente. Lo mismo pasa con la riqueza, la salud y la libertad. El estado de ya tener, ya ser, tiene una vibración que el mundo no puede ignorar. Por eso todos los métodos son secundarios. El guión que escribes, la afirmación que dices, la escena que visualizas, solo son tan poderosos como el final que te atreves a ocupar mientras los practicas. Sin el final, son puras palabras vacías. Con el final, hasta un solo pensamiento puede reorganizar todo un futuro. Así que el núcleo inamovible es simple. Vive en el final. Mañana no. Después de que llegue la evidencia. Pero ahora, cada respiración, cada pensamiento, cada imagen que tienes, déjalo surgir del yo que ya está completo en el deseo. Esta es la base. Esta es la esencia. Esta es la ley. Hay una razón por la que tantos deseos se quedan flotando en el aire como sueños que nadie reclama. No es porque el deseo sea demasiado grande, ni porque el universo lo esté reteniendo, sino porque el deseo y la identidad de quien lo tiene aún no se han fusionado en uno solo. Un deseo que flota fuera de tu autoconcepto siempre se va a sentir lejano. Brilla como una posibilidad, pero no puede anclarse en la realidad hasta que la reclamemos como identidad. Piensa en esto. Querer algo es verlo como algo aparte. Vivirlo es verlo como uno mismo. El punto de inflexión no es cuando dices «quiero riqueza», sino cuando sabes tranquilamente «soy la persona para la que la riqueza es natural». No cuando susurras «anhelo amor», sino cuando sientes «ya estoy elegida, ya me quieren». Mientras el deseo siga siendo una meta, todavía no se ha fusionado con la idea que tienes de ti mismo. Y así, el individuo sigue buscando afuera en vez de irradiar desde adentro. Incluso la psicología moderna se hace eco de esta verdad. La teoría de la autodeterminación que desarrollaron Deci y Ryan muestra que la motivación duradera no solo se basa en metas externas, sino en cómo esas metas se alinean profundamente con nuestra identidad. Cuando lo que quieres se siente ajeno a quien crees ser, la resistencia se levanta como un muro silencioso. Pero cuando lo que quieres se convierte en lo que eres, no necesitas esforzarte para mantenerlo. La identidad lleva el deseo sin esfuerzo, como el aliento lleva la vida. Neville Goddard lo señaló con una simplicidad profunda. La asunción no se trata de forzar el mundo exterior, sino de adoptar una nueva concepción de uno mismo. Cuando el yo y el deseo son uno, el mundo lo refleja de forma natural. No tienes que convencer a la vida de que te dé lo que ya eres. Solo tienes que habitarlo hasta que no quede separación. Pregúntate, no como una técnica, sino como una invitación interna, ¿quién estoy siendo cuando este deseo ya se cumplió? Deja que esa pregunta se te meta más adentro que el pensamiento. Fíjate cómo tu cuerpo se mueve mientras lo sostienes. Fíjate cómo los hombros se relajan, cómo la mente se aquieta, cómo la respiración trae un alivio sutil cuando la respuesta se encarna. Esa es la fusión del deseo y la identidad. No es un truco mental, es un estado que se siente inevitable. Cuando esto se fusiona, el viejo yo que antes anhelaba empieza a disolverse. Ya no te ves como alguien que está esperando. Empiezas a vivir como alguien que recuerda. El deseo no está delante de ti, está surgiendo de ti. Y en esa fusión silenciosa, la realidad no tiene más remedio que reflejar la identidad que has elegido. Por eso tantos intentos de manifestar fracasan. No porque el deseo fuera imposible, sino porque nunca se aceptó por completo como parte de uno mismo. El secreto, entonces, no es perseguir los deseos como si fueran tesoros escondidos a lo lejos, sino dejar que se absorban en tu ser hasta que tú y el deseo sean indistinguibles. Este es el momento en el que la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión. Lo que eres no te lo pueden quitar, y cuando la identidad y el deseo son uno solo, el mundo exterior se adapta naturalmente a la elección interna. Si el pensamiento es la semilla, la emoción es la tierra que le permite echar raíces. Un deseo imaginado sin sentir es como un boceto dibujado en el aire, visible por un momento,
pero fácil de borrar por los vientos de la duda. Pero cuando la imaginación se sella con emoción, entra en el cuerpo, se convierte en un recuerdo de algo ya vivido, y en ese momento el subconsciente lo recibe como verdad. Neville Goddard lo captó con una frase que ha resonado por generaciones: sentir es el secreto. No dijo que las palabras fueran el secreto. Él no dijo que la repetición por sí sola fuera la clave. Apuntó directo a la verdad vibracional, que manifestar requiere encarnación, y la encarnación la lleva la emoción. Sin la firma emocional, una imagen se queda plana. Con eso, la imagen se vuelve una realidad viviente. La neurociencia moderna confirma esta sabiduría antigua. El cuerpo no distingue entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado cuando hay emoción presente. Cuando sientes alegría, alivio o gratitud, como si el evento ya hubiera pasado, tu sistema nervioso empieza a registrarlo como si estuviera pasando ahora mismo. Se forman nuevos circuitos neuronales. El cerebro se activa como si estuviera recordando un recuerdo en vez de imaginando algo. Y poco a poco, el cuerpo se convierte en una profecía viviente del futuro invisible. Pero fíjate en la trampa sutil. Mucha gente intenta generar emoción, intensidad o una felicidad exagerada, creyendo que eso impresionará al subconsciente. Pero no es la emoción artificial lo que sella un deseo. Es la emoción auténtica la que coincide con el estado final natural. La riqueza a menudo trae consigo una sensación de alivio, de seguridad, de expansión tranquila. El amor puede sentirse como calidez, pertenencia, tranquilidad. La salud puede traer libertad, vitalidad, ligereza. El sello no va de exagerar. Se trata de la congruencia, o sea, que tus emociones estén alineadas con el estado de ya tener lo que quieres. Cierra los ojos en silencio y fíjate en esta diferencia. Imagina el deseo cumplido, no como una fantasía, sino como un recuerdo. Siente la emoción natural que te recorre cuando la lucha termina, cuando la búsqueda se completa. Esa emoción es la puerta de entrada. Le dice al cuerpo: esto es real. Y una vez que el cuerpo se lo cree, la mente ya no discute, y el mundo empieza a seguirle el rollo. La sabiduría de Neville nos muestra que el trabajo no es forzar la emoción, sino dejarla fluir. Dejar que la simple conciencia de la plenitud surja hasta que coloree la atmósfera del corazón, porque en esa atmósfera la semilla está sellada. Lo que no se ve se vuelve inevitable, y el mundo exterior, como tierra fiel, no puede evitar dar fruto de la emoción que ha recibido. Hay una inquietud profunda que te da cuando empiezas a buscar por todos lados confirmación de que tu manifestación está funcionando. La mente susurra: ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están los letreros? ¿Dónde está la prueba de que va a llegar? Y con cada pregunta, la duda se alimenta y el estado de satisfacción se aleja más. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta demanda de señales es en sí misma una negación del final. Para el que ya vive en el deseo cumplido, no necesita estar checando si está llegando. Ya llegó. Neville Goddard nos recordaba que las señales no son la causa, sino el efecto. Siguen el estado que ocupas. Buscarles antes de asumir que el estado es como esperar a que un árbol crezca antes de plantar la semilla. La evidencia externa no puede aparecer hasta que la convicción interna esté resuelta. Y, sin embargo, muchos siguen estancados porque tratan las señales como la garantía, olvidando que la garantía siempre estuvo dentro. Piensa en esto. Una mujer embarazada no está todo el tiempo buscando pruebas de que la vida está creciendo dentro de ella. Ella sabe, ella descansa en la certeza de lo que ha sido concebido, incluso antes de que sea visible a simple vista. De la misma forma, cuando asumes el sentimiento de que tu deseo ya se cumplió, estás concibiendo en lo invisible. Pedir señales en ese momento es dudar de la vida que ya está sembrada. Por eso Neville nos insistió en que dejáramos de buscar pruebas en el horizonte. La señal no está afuera, está adentro. El cambio de identidad, la nueva corriente emocional, la sutil confianza interna que te susurra, ya está hecho. Esa es la señal. Todo lo demás se va a ir dando como un reflejo natural. La llamada, la oportunidad, la reunión inesperada, todo llega después de que el estado se ha encarnado. Son el fruto,
no la semilla. Así que la práctica es rendirte, resistir la tentación de necesitar pruebas, descansar en la causa invisible como si ya fuera visible, para entender que el mundo no es una fuente de consuelo, sino un espejo de lo que has aceptado en silencio. Cuando de verdad vives en el final, las señales ya no importan, se vuelven innecesarios, porque ya no esperas confirmación. Eres la confirmación, y en esa rendición pasa algo bien poderoso. La tensión nerviosa se relaja, el escaneo interminable se disuelve, la mente se aquieta, ya no hay necesidad de checar, probar o demostrar nada, y en su lugar surge un saber más profundo, que la vida ya se ha reorganizado para coincidir con tu suposición, que ya no eres tú quien busca, sino quien recibe, y desde ese espacio, la realidad se despliega con una precisión sin esfuerzo. Hay una adicción sutil escondida en la forma en que la mayoría de la gente se acerca a la manifestación. No es la adicción al deseo en sí, sino a la búsqueda de pruebas. Cada vez que buscas evidencia, refrescas tu cuenta bancaria, buscas señales en una conversación o en el reloj, tu cerebro libera una chispa de dopamina, la sustancia química de la anticipación. Parece que estamos avanzando, pero es una ilusión. Lo que se está reforzando no es el estado de satisfacción, sino el estado de espera. La neurociencia nos dice que la dopamina no es la sustancia química de tener, es la química de buscar. Es más fuerte cuando estás persiguiendo algo, cuando tienes esperanza, cuando estás buscando lo que aún no ha llegado. Y así, sin darnos cuenta, muchos caen atrapados en un ciclo de expectativas interminables. No están viviendo en el final, están viviendo en el medio, enganchados a la recompensa fugaz del casi. Por eso los días pasan, las semanas pasan, y el deseo se queda suspendido en la posibilidad en vez de materializarse. La sabiduría de Neville rompe este ciclo con una fuerza tranquila. Asumir que ya llegaste al final es como descansar en un estado de completitud. Sentir el deseo cumplido es pasar de la anticipación a la certeza. Pero para la mente inquieta, este es el turno más difícil de todos. Se ha acostumbrado a la prisa de buscar, a la emoción de encontrar pistas, a la satisfacción química de estar casi ahí. Pero la manifestación no nace de la anticipación, nace de la encarnación. La verdadera satisfacción tiene una frecuencia diferente. Es más tranquilo, silencioso, más estable. No necesita confirmación constante porque ya lo sabe. Es como exhalar después de aguantar la respiración, la relajación del cuerpo después de la tensión. El subidón de dopamina que te da perseguir algo no se compara con la corriente constante que te da terminarlo. Uno es una chispa, la otra es una llama que perdura. Por eso Neville nos insistía en anclarnos en el sentimiento de que el deseo ya se cumplió, y no en la búsqueda inquieta de pruebas. Porque cuando condicionas tu sistema nervioso para celebrar como si ya estuviera hecho, empiezas a liberar una química diferente en tu cuerpo. La serotonina, la oxitocina, las señales de paz y pertenencia empiezan a reemplazar los latidos frenéticos de la dopamina. El cuerpo se estabiliza en el estado de ya tener, y desde esa estabilidad, la realidad se transforma con facilidad. Imagínate, entonces, ya no estar enganchado a la persecución. Imagínate vivir como si la llegada ya hubiera ocurrido, tan profundamente que la necesidad de pruebas se disuelve. Esta es la liberación de la trampa de la dopamina. Este es el cruce hacia la verdadera realización. Y es desde este lugar interno que el mejor método de manifestación revela su poder sin esfuerzo. Una vez que vives en el final, el mundo exterior no puede evitar que se levante para encontrarte ahí. Hay una fuerza tranquila en la simplicidad, algo que muchos pasan por alto cuando buscan métodos complicados. Neville Goddard siempre nos recordaba que una sola escena interna, repetida con convicción, tiene más poder creativo que horas de afirmaciones dispersas o visualizaciones interminables. Una escena, cuando se siente profundamente, puede llevar toda la historia de tu deseo ya cumplido. Piensa en esto como un fotograma de una película. Una sola imagen puede sugerir el principio, el clímax y la resolución de toda la historia. Cuando te aferras a una escena con fe, condensa la esencia de tu deseo en un recuerdo que el subconsciente puede aceptar.
Porque el subconsciente no necesita párrafos de explicación, solo necesita la impresión de estar terminado, lo suficientemente vívida para que la creas. El error que muchos cometen es multiplicar imágenes, repetir un montón de palabras o saltar de una visión a otra. Al hacer eso, dispersan la energía que podría haberse condensado en un solo punto magnético de creación. Pero cuando eliges una escena clara, como un abrazo que implica que ya encontraste el amor, una notificación del banco que implica que ya eres rico, o un apretón de manos que implica que ya tienes éxito, le das a tu imaginación un ancla única. La escena se convierte en la semilla. Lo genial de Neville fue demostrar que esta única escena, repetida con la convicción de la realidad, se convierte en una puerta que el subconsciente no puede resistir. Cada repetición fortalece sus raíces, hasta que ya no se siente como imaginación, sino como recuerdo. Y una vez que el subconsciente lo acepta como un recuerdo, el mundo exterior empieza a reflejarlo como un hecho. Fíjate qué diferente es esto de esforzarse, de tratar de forzar la creencia. No se trata de hacer un esfuerzo dramático, se trata de ser constante y tranquilo. Una escena interna, sostenida noche tras noche, se convierte en el ritmo de una nueva vida que se despliega. Requiere menos esfuerzo que un montón de palabras y, sin embargo, produce un cambio más duradero. Imagínate tener esa escena grabada a fuego hasta que te salga natural, hasta que se te meta en los sueños, en las mañanas, en el fondo de tu día. Ya no te esfuerzas por recordarlo, él te recuerda a ti. Esta es la alquimia silenciosa de la que hablaba Neville, donde la imaginación y la fe se fusionan en inevitabilidad. El poder no está en la cantidad, sino en la claridad, no en la repetición de muchos, sino en la convicción de uno. Una sola imagen, se cree, puede cambiar el rumbo de toda tu vida. Esta es la esencia del mejor método de manifestación. No complicación, sino dominar la simplicidad. Un montón de gente que busca la iluminación cae en la trampa de creer que la intensidad es la clave, que si se esfuerzan lo suficiente, visualizan por mucho tiempo o repiten afirmaciones con mucha fuerza, la realidad finalmente se va a doblegar. Pero la intensidad, que nace de la desesperación, a menudo se consume antes de dejar una huella real. El subconsciente no se convence con ráfagas de energía frenética. Se forma con convicción constante, repetida con calma y consistencia, hasta que se vuelve natural. Neville Goddard lo dejó bien claro. El subconsciente no responde al esfuerzo, responde a una suposición. Un solo momento de fe profunda pesa más que horas de repetición forzada. Pero el ego prefiere la intensidad porque se siente dramático, siente que está progresando, siente que algo se está forzando a encajar. Pero manifestar no es cuestión de forzar las cosas, es cuestión de que la identidad se vuelva familiar. Y la familiaridad nace de la consistencia. Piensa en cómo el agua desgasta la piedra. No es por una ola que choque con fuerza, sino por la persistencia silenciosa de las gotas que caen una y otra vez. De la misma forma, la mente y el cuerpo se recondicionan con pequeñas y repetidas inmersiones en el estado de plenitud. Unos pocos momentos tranquilos cada día, vividos con sinceridad, pueden impresionar al subconsciente más profundamente que horas de esfuerzo agotador seguidas de un colapso en la duda. Por eso es que tanta gente se desanima. Esperan una transformación de la noche a la mañana, una explosión inmediata de resultados, pero el subconsciente, como tierra fértil, responde a la siembra repetida. Cada suposición consistente le da profundidad hasta que la semilla de la imaginación se convierte en un fruto inevitable. El proceso no es apurado, se vive. Y en este ritmo suave, la imagen que tenemos de nosotros mismos cambia tranquilamente. Cuando encarnas el final consistentemente, incluso por breves momentos, la identidad de ya tener se vuelve natural. Y lo que es natural ya no se siente como trabajo, ya no requiere disciplina ni fuerza. Te conviertes en lo que eres. Este es el poder de la consistencia. Evita el estrés de la intensidad y disuelve el ciclo del agotamiento. La enseñanza de Neville nos recuerda que la fe no necesita gritar, solo necesita ser constante. Un susurro repetido a diario va a moldear la realidad con más seguridad que un grito desesperado
que se lanza una sola vez, porque el subconsciente no escucha el volumen, sino la convicción. Y la convicción se fortalece con la repetición, con el ritmo, con la tranquila consistencia de vivir como si el deseo cumplido ya fuera real. Entonces, la mejor forma de manifestar no es cuánto te esfuerzas, sino qué tan fielmente regresas al estado del final, una y otra vez, suavemente, constantemente, hasta que se convierte en el suelo que pisas sin siquiera intentarlo. Así es como la identidad cambia, así es como lo invisible se vuelve visible. Cada nuevo estado de conciencia trae consigo una sombra, el eco del viejo yo que insiste en ser recordado. Neville Goddard decía que esta es la única batalla real que enfrentamos. La lucha nunca es con el mundo exterior, sino con nuestra antigua idea de nosotros mismos. Porque en cuanto empiezas a asumir una nueva identidad, la vieja se levanta como un fantasma, susurrando dudas, repitiendo fracasos, recordándote el terreno familiar en el que solías estar. Por eso es que muchos experimentan un aumento de fe seguido de una recaída en el miedo. No es prueba de que el nuevo estado sea débil, sino de que el viejo estado todavía resuena en la memoria. Cuando decides vivir como rico, la vieja sensación de escasez todavía puede jalar tu atención. Cuando asumes que hay amor, la vieja voz de la soledad todavía puede hablar. Estas no son señales de fracaso, son restos, fantasmas de un yo que ya no tiene poder a menos que decidas alimentarlo. Neville enseñaba que no te peleas con esos fantasmas. Luchar con ellos es darles vida de nuevo. En el momento en que defiendes tu nuevo estado contra la duda, estás reconociendo que la duda es real. La batalla no se gana peleando, se gana negándote a volver a la vieja forma de pensar por completo, para reconocer los susurros como nada más que recuerdos, imágenes desvaneciéndose de un yo que ya se está disolviendo. Imagina un hombre que se ha mudado de una casa a otra. Si sigue visitando la casa vieja todos los días, sentándose en sus escaleras y quejándose de que ya no vive ahí, está retrasando su adaptación a su nueva casa. Pero si él acepta que la mudanza ya está hecha, la casa vieja deja de importar. Puede que se acuerde, pero ya no se identifica con eso. Así es con el yo. El concepto viejo va a tocar la puerta, pero no tienes que abrir. Por eso Neville insistía en que la suposición debía ser inquebrantable. No es porque la realidad te castigue por equivocarte, sino porque tu persistencia le enseña al subconsciente qué identidad honrar. Cada vez que vuelves al final, debilitas el agarre de lo viejo. Cada vez que te niegas a pelear con el fantasma de quien eras, fortaleces la realidad de en quién te estás convirtiendo. La batalla con la vieja conciencia, entonces, no es dramática, está tranquilo. Se lucha en silencio, en el momento en que eliges no darle gusto a la vieja historia, no ensayar el viejo dolor. Reconoces la duda, pero ya no te rindes ante ella. Ves el miedo, pero ya no lo llamas tuyo, y en esta suave negativa, la vieja conciencia se desvanece. Al final, la nueva identidad se hace más fuerte que el eco. El estado de satisfacción se vuelve más familiar que el de carencia. Y cuando se alcanza ese punto de inflexión, la batalla termina, no porque la vieja conciencia haya sido conquistada, sino porque ya no te pertenece. Elegiste la nueva concepción del yo y de la vida, y, fiel a esa elección, la vida se organiza en consecuencia. Un hombre una vez luchó con afirmaciones interminables, atrapado en la ansiedad y la escasez. Al descubrir las enseñanzas de Neville, eligió una escena sencilla, un amigo felicitándolo por su nuevo trabajo. Noche tras noche, lo repetía hasta que se sentía real. Semanas después el trabajo llegó solo, como por arte de magia. Una prueba de que creer en la sencillez es mejor que andar siempre corriendo. Neville enseñó una verdad. Asume que tu deseo ya se cumplió. La neurociencia está de acuerdo. El cuerpo vive lo que la mente acepta como real. La manifestación no se trata de métodos infinitos, sino de dominarla poco a poco. Como sintonizar una radio. Una vez que te quedas en la frecuencia correcta, la canción tiene que sonar. Vive en el final, y la vida te sigue. Y antes de que te vayas, échale un ojo al comentario fijado, que tiene algo que elegí para profundizar en lo que te diste cuenta hoy.